Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los libros contables. En este caso vamos a continuar o vamos a ver un libro que es conocido como Diario Tabular. Pero antes, te comento que esta clase forma parte del curso de contabilidad al que podrás suscribirte completamente gratis en conta.soy/curso. Te veo del otro lado. En términos generales, el concepto lo que nos dice es que es una evolución, entre comillas, una evolución del diario continental, es decir, del diario que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Se dice que es una evolución porque lo único que hacen es incluirle más columnas de tal manera que pues el trabajo aparentemente sea un poco más fácil de procesar. Es decir, pasamos de las típicas 3 columnas para las cantidades que son parcial, debe y haber, a incorporar más columnas. ¿Cuántas? Pues bueno, en mi caso he trabajado con hojas de hasta 12 columnas, de tal manera que en cada una de las columnas tengamos la siguiente información, por así decirlo. En las primeras sigue siendo exactamente la misma, es decir, tenemos una columna que nos va a permitir indicar el día o la fecha, que en este caso, pues si se fijan, el formato que tenemos de manera impresa, pues nos permitía una columna muy pequeñita. Después teníamos el concepto, la tercera columna, que en este caso sería esta que tenemos de este lado, pues sería para el parcial. Y a partir de aquí, lo que nos dice la técnica o lo que nos dice el procedimiento es que tendríamos que indicar cuáles son las cuentas más comunes de la empresa. Aquí nada más puse un ejemplo, pero pueden ustedes poner las que más se ocupen. Generalmente la cuenta de bancos es una cuenta muy frecuente, por lo tanto conviene ponerla específicamente con su par de debe y haber, para que ahí mismo vayan los cargos y los abonos. Lo mismo la cuenta de almacén y probablemente la cuenta de clientes sean cuentas que tengan mucho movimiento, por lo tanto se sugiere que sean las cuentas que aparezcan aquí. Sin embargo, a la hora de trabajar, pues vamos a poder poner las que nosotros nos plazcan. Es decir, en lugar de bancos puede ir costo de ventas y su cargo y su abono. Sin embargo, si se fijan, la cuenta costo de ventas la puse cerca del lado de ventas y únicamente estamos utilizando una sola columna, debido a que la cuenta tiene una naturaleza. Por ejemplo, costo de ventas, ya por toda la teoría que ya llevamos, sabemos que es de naturaleza deudora. Es decir, la mayor parte de sus movimientos tienen que ver con los cargos, por lo tanto, a través del diario tabular, no conviene tener las 2 columnas, por lo que les comento. Sin embargo, cuando llegue a haber alguna devolución de alguno de los clientes, sabemos que debemos hacer el abono y lo que tenemos que hacer aquí es, en este caso, cargar en sentido contrario, es decir, cargar con un signo negativo. Lo mismo sucede con la cuenta de ventas. Todo eso que les estoy diciendo, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿va? La cuenta de ventas, su naturaleza es acreedora, por lo tanto, la mayoría de los movimientos, o al menos se espera que la mayoría de los movimientos tenga que ver con lo que son los abonos. ¿Cuándo va a haber cargos? Pues cuando un cliente nos devuelva o cuando le hagamos algún descuento. Pero como no van a ser esas nuestras actividades principales como organización, como empresa, pues entonces vamos a considerar que la mayor parte de los movimientos va a ser de la naturaleza a la que corresponde la cuenta, y cuando suceda un movimiento de naturaleza contraria, lo que vamos a hacer es simplemente abonarlo en sentido negativo, ¿de acuerdo? En términos contables le llamábamos abonarlo en rojo, ¿hecho? Entonces vamos a ver que este método tiene una particularidad, que al final tenemos 3 columnas que hace referencia a varias cuentas, donde la primera columna hace el nombre y luego cargo y abono, o la columna del debe y haber. Esto porque vamos a encontrar cuentas que tengan poca frecuencia, o esperamos que tengan poca frecuencia, o que son menos relevantes que las anteriores, pero que pues debido a la naturaleza de las operaciones de la empresa, pues van a suceder dentro de las actividades diarias, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ir poniendo cada una de estas cuentas varias o varias cuentas
y al final lo que vamos a tener que hacer es un resumen. De ahí es que vamos a encontrar pequeñas ventajas y pequeñas desventajas frente al método anterior. Pero en esencia, si se fijan, es exactamente la misma mecánica. Son columnas y a través de las cuales pues, vamos a empezar a organizar la información. En este momento, el ejemplo que les mostré es una hoja o un papel de trabajo que tiene, como les mencionaba, 12 columnas. En lo personal creo que es la hoja con la que más tamaño he trabajado. Es un poquito extensa, más o menos tenía el tamaño del libro Atlas de México, entonces era un poco inconveniente trabajar con ese tipo de tamaños. Muy bien, entonces pues vamos a pasar a un caso práctico para empezar a ver cómo nos empieza a ir con este procedimiento. Ok, bueno, pues hoy vamos un poco lentos, pero bueno, ya. Vamos a ponerle aquí registros en diario tabular. Como les digo, es muy similar al diario continental, que es el que vimos en clases pasadas. Entonces vamos a iniciar, como siempre, yo les he comentado que en esta parte siempre va el nombre de la empresa. Después yo sugiero que le pongamos el título del documento que vamos a poner, a pesar de que en la parte de arriba ya viene bueno, a qué nos estamos refiriendo muchas veces, el nombre con los que nombremos los archivos no va a ser tan transparente a la hora de identificar qué tipo de información. Entonces vamos a ponerle aquí rápidamente diario tabular, simplemente, ¿ya? Entonces vamos a empezar a recordar cuántas columnas teníamos. Vamos a poner aquí nada más a efectos de identificar. A ver, denme un segundo. En este caso, las columnas empiezan a contar. Muy bien. Vamos a ponerlo desde aquí. 2, 3. Ahorita los borramos, solo es para efectos de ubicarnos. Pero aquí tenemos una ventaja de que no solo podemos trabajar con 12 columnas, sino que en lugar de 12, pues podemos ampliarlo a las que necesitemos. Muy bien, entonces, ahora les digo, ahorita elimino esa referencia y vamos a empezar colocando, primero que nada, lo que es, como les comentaba, fecha, descripción, y a partir de aquí, pues empezamos con parcial y todo esto, pues ya incluye lo que son las cuentas, ¿no? Entendiéndose que en las últimas tres columnas, lo que es 10, 11 y 12, pues vamos a poner varias cuentas y vamos a poner debe. A ver, vamos a poner esto. Ahorita tengo que colocarlo de esta manera. Muy bien, aquí sería nombre, debe y a ver. Perfecto. Entonces, siguiendo nuestro formato, voy a poner esto más abajito. Ahorita quitamos todos los espacios que nos vayan sobrando, ¿ok? Teniendo en cuenta esto y siguiendo el ejemplo que teníamos, vamos a tomarlo como punto de partida. La clasificación o el número de cuentas y los tipos de cuentas que hemos manejado en el ejemplo. Como les digo, ya va a depender de la frecuencia que estos tengan a la hora de trabajarlos, pero solo para irnos guiando como ejemplo, pues vamos a poner estos precisamente. Sería debe y haber. Y bueno, estos vamos a centrarlos para que se vean un poco mejor, más presentables. Debe haber, y por último, listo. Entonces, columnas 4 y 5 sería almacén, ¿sí? Columna 5 y 6, perdón, 6 y 7 sería clientes. La 7 hace referencia al costo de ventas. Y la 8 hace referencia, no miento, es la 8 hace costo de ventas y la 9 hace referencia a ventas, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos a lo que es la descripción de las operaciones y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí ya voy a quitar estos números y estos pues vamos a centrarlos para que una mayor visualización y ahorita les muestro el panorama completo para que vean cómo quedó, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto y listo. Ok, entonces voy a extender un poco la hoja para que veamos cuál es el resultado final y podamos apreciar
que de este lado tenemos las columnas que vamos a trabajar. Entonces, incluso podemos centrar esto aquí. Y parcial de este lado. Perfecto. Y bueno, recordemos que la columna de descripción o concepto tiene un poco más amplio para que podamos, valga la redundancia, describir cómo va a ser la naturaleza de la operación o qué es lo que estamos llevando a cabo. Así como lo hacíamos con el diario tabular, perdón, con el diario continental. Y listo. Entonces, el panorama quedaría, o mejor dicho, la hoja de trabajo quedó de la siguiente manera. Ya tiene un poco más formato. Vamos a ponerle aquí un color solo para que vayamos identificando esta columna. Muy bien. Ya tiene, como les digo, este formato que nos es muy similar al que estábamos trabajando cuando, bueno, al que vimos en el ejemplo, ¿no? Obviamente, pues, como les decía, en la hoja, estas hojas que venden o vendían en las papelerías, pues ya tenían ahí las columnas establecidas. En este caso tenemos la ventaja de que podemos, agregar más columnas, no solo 12, pero tengamos en cuenta que entre más agreguemos, pues más hacia la derecha se nos va a extender el papel de trabajo y en un momento dado puede tener puede ser eso un pequeño inconveniente. Es decir, podemos abarcar la cantidad de columnas hacia la derecha que queramos nosotros. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, pensando en que sea el número de columnas que suele haber a nivel de papel de trabajo. Ok, a ver, déjenme un segundo. Dice, eliminé la cuenta de ventas. Ah, qué pena, sí es cierto. Déjame, qué bueno que observaste eso. A ver, vamos a hacer esto. Costo de ventas, ventas. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Vamos a abrir un poquito aquí para... Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo empezamos? De la misma manera, vamos a identificar, ¿no? Se inicia una empresa, los socios aportan tal cantidad, distribuidos de la siguiente manera, en efectivo, el cual nos dice la cuenta que se va a, perdón, el cual nos dice el ejercicio que el dinero se deposita en una cuenta bancaria y el resto del recurso, que son el valor de los 200,000 pesos para llegar a los 600,000, pues estamos hablando de que son equipos de transporte, ¿no? Entonces vamos a poner exactamente la misma situación, ¿no? Descripción, pues igual, ¿se acuerdan que yo empezaba asignándoles un número, haciendo referencia a qué número de operación estamos trabajando? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y pues vamos a empezar ya con el llenado para que veamos, vayamos aterrizando. La mayoría de la mecánica, o la mayor parte de la mecánica de este procedimiento es muy similar. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, aquí para iniciar la empresa, pues no decimos qué fecha, pero vamos a pensar que fue el 1 de marzo de 2022, 21, perdón. Entonces, descripción, aquí hay un pequeño detalle o un pequeño comentario. La mecánica nos dice que dentro de esta columna, de la columna de descripción, podemos ir directamente a colocar, valga la redundancia, en la descripción de la operación, o bien, adicional a eso, podemos efectuar o podemos incorporar en esa columna las cuentas que vamos a ir afectando. Yo creo que hacer esto es repetir información, por lo tanto lo que vamos a hacer es directamente poner nada más la descripción, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ¿qué podríamos poner? Pues bancos otra vez, ¿sí? Y luego equipo de transporte. Sin embargo, como les decía, puede ser repetir información, aunque a efectos del parcial es donde puede que nos convenga separarlo por filas. Pero bueno, vamos a omitir esto. ¿Por qué? Porque la cuenta de bancos ya viene aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Y si vemos que no nos ajustamos a ese formato o a esa forma de trabajar, pues nos regresamos y tenemos la ventaja de que podemos eliminar. ¿Hecho? Entonces, descripción, pues vamos a poner apertura de la empresa. Simple. ¿Qué sucedió? Pues es exactamente eso. Tenemos aquí
efectivo que se depositó en una cuenta bancaria, 400,000. A ver, déjenme, pongo todos estos con separador de miles para que sea más fácil identificarlos. Entonces, decía bancos, pues vamos a poner los 400,000. Ese es el primer cargo. Y el segundo sería equipo de transporte. Sin embargo, la cuenta equipo de transporte no la tenemos dentro de las columnas o dentro de las, sí, eso, de las columnas más frecuentes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir una cuenta dentro de la columna, varias cuentas que sí se llame equipo de transporte. Incluso esta también la podemos agrandar un poquito a efectos de que podamos ver. Entonces, cuenta de mayor equipo de transporte son 200,000 y abono, ahora sí, a capital social. ¿Cuánto? Pues la suma de los 400 más los 200. Incluso vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo un poco más rápido. Listo, ahora sí. ¿Qué tenemos aquí? Voy a extender un poco la hoja y vemos todo nuestro registro contable. Por un lado tenemos, sí, el cargo a cuenta de bancos por 400,000, el cargo a la cuenta equipo de transporte por 200 y el abono a la cuenta capital social por 600. Muy bien, hasta aquí quedaría ya ese registro, ya no tendríamos que hacer más nada y vamos a continuar con el número 2. Aquí tendría que ver, por ejemplo, en cuál fue la última fila. En este caso estoy viendo que es la, ok, vamos a ponerlo a partir de la 10 para que no se vaya empatando con los demás registros que tengamos hacia la derecha. Entonces, número 2. De hecho, a ver, esta 1 vamos a ponerle 0 para que no nos vayamos perdiendo, ¿ok? Esta es la número 0, que es la inicial, y esta ahora sí es la número 1 que va coincidiendo con esta. Dice número 1, ¿sí? 1 de marzo, igual, ese mismo día que se aperturó la empresa, se realizó la compra de mercancía por 250,000, la cual se paga de contado. La factura es la 2,345. Si se fijan, ya empezamos a tener más datos como fecha, documento comprobatorio, para ir incorporándolo dentro del registro. Ahora, aquí un detalle es que todas las operaciones ya incluyen IVA, por lo tanto hay que desglosarlo, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a empezar. Aquí, dice compra de mercancía. Igual, vamos a poner, yo suelo tener la forma de registro en el despacho es inicio siempre por la factura. Entonces vamos a empezar nuevamente. ¿Por qué lo hago así? Porque me parece muy práctico identificarlo. Siempre empiezo con factura, luego cheque, o más dicho, empiezo cheque, factura, y luego lo que es más o menos una descripción de la operación. Entonces sería factura, número tal, y vamos a poner compra de mercancía. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Al momento de comprar mercancía, pues, ¿qué va a aumentar? Pues nuestro almacén. Entonces, vámonos a la cuenta de almacén. Aperturamos para una fórmula, son 250,000 entre 1.16. ¿Muy bien? ¿Qué sigue? Esto es el primer cargo. El siguiente cargo, que es lo que va a aumentar, pues es nuestro IVA acreditable, porque estamos pagando la compra, no hay crédito aquí, entonces vamos a poder acreditar un IVA. Vámonos otra vez a la columna varias cuentas, de tal forma que tengamos la oportunidad de hacer ese movimiento. IVA acreditable sería los 215 por 0.16. Listo, veamos cómo nos queda. Quedaría de esta manera. Cargo almacén en su columna respectiva. Luego cargo a la cuenta IVA acreditable, por eso estamos en la columna del debe. Y con abono, como se está pagando, pues vamos a abonarlo a la columna de bancos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sumar estas dos. Si se fijan, ya con estos dos movimientos simples, podemos observar una segunda característica que no tenemos en esta forma de registro y que sí teníamos en la anterior. En el anterior teníamos la posibilidad de saber de forma, digamos, rápida o de forma inmediata si los cargos y los abonos correspondían. Es decir, si teníamos correctamente la operación. En este caso no es factible porque necesitaría ir sumando todos los cargos y todos los abonos de manera manual. Entonces, esa es una de las ventajas que más adelante vamos a recalcar
dentro de la presentación. Muy bien, entonces, número 3, continuando. Y entonces, número 2, vamos a ver en cuál nos quedamos aquí. Sería número 2, fecha. Ahora es igual, 2 de marzo. Y dice, se vende mercancía por 135,000 pesos. Costo de ventas, aquí ya no se lo estoy dando por porcentajes, ya le estoy especificando cuánto nos costó esa mercancía, que en este caso son 100,000 pesos. El cliente paga únicamente el 35% de la operación y por el resto se le otorga un crédito a 15 días. Entonces, vamos a registrar esto. Regresamos a la teoría para continuar con la clase porque se está terminando esta sesión. Y en la siguiente sesión, pues continuamos. ¿Les parece? Entonces, vamos a registrar compra de mercancía. Recordemos, empiezo siempre con la factura, una forma de ubicar rápidamente el documento que le da origen a esta operación. Y sería compra de mercancía a crédito, entre paréntesis, a 15 días. Creo que con eso es más que suficiente. Ok, entonces dice compra de mercancía. Miento, es venta de mercancía. Sí, como hay mucho texto, me pierdo. Vamos a ponerlo así para no perdernos, ¿ok? Sería venta de mercancía y la factura es la número 10. Luego, venta, vamos a poner así, el cliente, bueno, venta a crédito de contado. Incluso si quieren ponerlo a crédito, podemos poner nada más 35%. Después podemos ahondar más en el detalle, como les comentaba en las sesiones pasadas. Pero el punto es que nos identifiquemos qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, primero vamos a empezar con los cargos. ¿Hecho? El primer cargo que vamos a hacer dentro de esta operación es la parte que cobramos. Estamos hablando de que son 135 por, si el crédito fue de 35%, pues el 65% es lo que sí cobramos. ¿Hecho? Por 65. ¿Ok? Entonces se cobraron 87,750. Ahora, clientes, vamos a cargarlos también, considerando que si se cobró, en este caso, pues el resto, o simplemente igual, misma operación, 135,000 por .35. Entonces, si se fija aquí, la suma de las dos nos debe dar los 135. Muy bien. Entonces, aquí están los dos primeros cargos. Ahora van los abonos. En este caso, el primer abono que vamos a identificar es en la columna de ventas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner más 135 entre 1.16. Y nos da que el importe de esta operación son 116,379.31. ¿Y qué otras cuentas vamos a afectar aquí? Pues son las del IVA trasladado y el IVA por trasladar, porque recordamos que estamos dando un crédito. Entonces, esas, como no las tenemos en columnas, vamos a tener que abrirla dentro de varias cuentas. IVA trasladado, IVA por trasladar. Muy bien. Entonces, ¿qué serían abonos? Sería, podemos hacer lo siguiente, como les comentaba, el traslado sería los 87 entre 1.16 por .16. Ahora vámonos con el por trasladar, que es el que corresponde a clientes, entre 1.16 por .16. Muy bien, entonces la suma de estos dos abonos más la suma de estos 116 debe dar igual 135. Y tenemos lo que son las sumas de los cargos y los abonos correctamente. ¿Ok? ¿Qué más sucede aquí en esta operación? Pues el tema del costo de lo vendido. Y recordemos que estamos utilizando ya el método de inventarios perpetuos. Entonces vamos a poner costo de ventas. ¿Sí? Vamos a cargar costo de ventas. Aquí tiene su columna específica, que son 100,000 pesos con abono a almacén. Muy bien, ¿qué tenemos en todo el panorama? Todos estos registros. Es un poco, como les decía yo, un poco más extenso, pero pues voy a poner una pequeña fila solo a efectos de demostrar algo que vamos a ver en la teoría, que si se fijan, suma, y ahora sí, las columnas, o lo mejor dicho, las cuentas que tienen columnas, digamos, específicas para ellas, como pues son las cuentas de bancos y las cuentas de costo de almacén, clientes y demás, tienen la ventaja
de que en este momento y antes de cerrar cualquier tipo de hacer algún corte y saber cuál es su saldo, pues ya podemos en este caso saberlo, ¿no? Bancos sabemos que tiene un cargo, un total de cargos por 487 y un total de abonos por 250,000. Esa es una ventaja que el diario Continental no tiene. Entonces, vamos a regresar rápido a la teoría y ahorita retomamos el tema del caso práctico. Dentro de las características de esta forma de registrar, pues ya las acabamos de ver, ¿no? Primero que nada, es mucho más extenso, por lo tanto, hace que el trabajo a la hora de procesar la información sea un poco un poco más tardado, tenemos que tener un poquito más de orden. Sin embargo, dentro de las características que vamos a ser muy puntuales son tres. La primera de ellas es que nos permite efectuar al mismo tiempo tanto el registro como la clasificación de operaciones. Es lo que les decía. Al momento de ir registrando las operaciones, la cuenta de bancos, por ejemplo, que fue el primer caso muy puntual, pues ya sabemos cuántos fueron sus cargos y cuántos fueron sus abonos. De manera rápida podemos hacer determinar el saldo, es decir, la suma de los cargos menos la suma de los abonos, pues ya sabemos cuál es el saldo de la cuenta, ¿sí? Entre comillas, podemos poner que permite economizar el trabajo de registro. ¿Por qué razón? Porque en este momento las cuentas más frecuentes ya sabemos su saldo, o por lo menos ya sabemos lo que son la totalidad de sus cargos y la totalidad de sus abonos. Y en este caso, a fin de mes, pues permite el paso del diario a mayor. Recordemos que eso no se quita. El paso del diario a mayor, pues es un poco más rápido porque los asientos ya están concentrados, o al menos de las cuentas que son más frecuentes. En el caso de la cuenta de varias cuentas, el procedimiento nos dice que al final del mes tenemos que hacer un resumen, y es ahí donde viene el pequeño inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces ahorita lo vamos a mencionar como desventaja. Entonces, ventajas de este procedimiento, como mencionábamos, pues podemos conocer de forma inmediata los movimientos, tanto deudor como acreedor, de las cuentas que tienen más frecuencia. Eso lo acabamos de observar cuando les mencionaba este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Esto. Podemos saber rápidamente los saldos de cada uno de sus cargos y de los abonos. Muy bien, entonces esto que nos permite que el pase de información del libro diario al libro mayor, pues se ahorre tiempo a la hora de estar trabajando. ¿Hecho? Entonces, dentro de sus desventajas, primero que nada, al igual que el diario Continental, pues este tipo de forma de registros no permite la división del trabajo, ¿sí? También se requiere abrir un gran número de columnas para las operaciones más frecuentes, por lo tanto, en Excel tenemos la ventaja de que podemos abrir no solo 12, sino la cantidad de columnas que necesitemos, pero eso va a hacer que tengamos una hoja de trabajo muy grande hacia la derecha, ¿sí? Y por último, en el caso, como les comentaba, la cuenta o la columna de varias cuentas, tendríamos que hacer varios resúmenes, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando finalicemos el procedimiento. Muy bien, entonces con esto pues vamos a dar por terminada digamos, la parte de la teoría. Vamos a continuar en la siguiente sesión para terminar el registro de las operaciones. Muy bien, entonces cualquier duda o comentario pues lo seguimos viendo en la siguiente sesión. ¿Va? Hey, si el video te gustó, no olvides golpear fuertemente el botón de suscribirte. Además, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a llegar a más personas.